Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar comienzo a las jornadas interdisciplinarias de medidas cautelares organizadas por la Asociación de Magistrados de Uruguay, conjuntamente con la Fundación de Uruguay. Ustedes vieron en el programa que se van a tratar las medidas cautelares en todos los temas, en derecho tributario, derecho laboral, en materia procesal civil, y mañana trataremos en familia, en género, en adolescentes y en derecho penal. Vamos a tener un primer panel, comenzaremos por el panel de derecho tributario, que va a estar a cargo de los doctores Pérez Navarro y Andrés Blanco, que contará como moderador con el doctor José Gómez. Esperamos que pueda hacerles, como siempre, mucha utilidad en la práctica, y desde ya nuestro agradecimiento a la Fundación de Cultura Universitaria, que colabora con nosotros en la organización de estos eventos, y un especial agradecimiento a quienes una vez más hoy colaboran con nosotros, transmitiéndonos generosamente sus conocimientos. Muchas gracias. Ahora le voy a ceder la palabra a... Bueno, buenos días. Muchas gracias por participar. Van a ser 2 días de jornadas. Básicamente la comisión directiva ha recibido la iniciativa por parte de los socios de realizar esta actividad, teniendo en cuenta que bueno, las medidas cautelares son un tema siempre de interés para los operadores judiciales, sobre todo porque sabemos que en la práctica son medidas que siempre tomamos antes de ver la prueba, antes de ver el desarrollo del juicio. Y el abordaje, como bien decía la doctora Gómez Aedo, va a ser desde diversas materias, siempre a través de la transversalidad del asunto cautelar. Algunos temas administrativos, el saludo a los que están en el interior mediante sistema de streaming. Cualquier consulta tienen habilitado el WhatsApp, se comunican con Secretaría y resolvemos los problemas que se generen. Aquí vamos a tener servicio de café, que va a ser a partir del primer corte. El primer panel está previsto una duración de 1 hora y media aproximadamente, y a las 10:30 a 11 de la mañana aproximadamente haremos un corte y después seguimos con el panel de laboral. Mañana, al finalizar la actividad, se van a entregar los certificados, así que la idea es que concurran a toda la actividad, más allá de la materia que les interese específicamente, sobre todo porque mañana vamos a estar entregando los certificados en el momento. Sí, creo que no hay ninguna otra cosa para plantear, salvo el agradecimiento a Fundación, como decía también Marta, a los expositores, moderadores que muy amablemente se han acercado y han aceptado la invitación desde AMO, y obviamente también a la Fundación y al personal de Secretaría Administrativa, que sin ellos no sería posible toda la coordinación de la actividad. Así que los dejamos entonces a cargo de la primera mesa, que es la de tributaria. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto compartir esta instancia con todos ustedes. Para mí, en particular, esta instancia, esta mesa, digamos, que tiene como objeto el tema de estas redes tributarias, va a contar con la exposición de los 2 colegas y amigos, el doctor Pérez Navarro y el doctor Andrés Blanco. Son harto conocidos por todos ustedes, pero simplemente para introducir, el doctor Andrés Blanco es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Ha escrito numerosas investigaciones, numerosos libros que son largamente citados y numerosos trabajos sobre este tema propiamente también. Y en el caso de San Pedro Eduardo también es
profesor docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y de otras universidades, grado 4, también tiene diversas publicaciones sobre este tema, así que están largamente capacitados para ilustrarnos sobre este punto. Y bueno, un poco por lo que me había pedido Diego, que fuera la moderación no fuera tan moderada, sino que fuera un poco activa. Voy a permitir, capaz en algún punto, luego de las instrucciones de ellos, hacer algún comentario, algo que coordinamos previamente, sobre algunos puntos que me parecen interesantes. Es un tema que tiene muchos temas y muchas cosas, muchos puntos de interés para la práctica jurisdiccional, y va a haber una instancia de preguntas al final de la exposición de cada uno de ustedes, que también sería bueno que la pudiéramos utilizar para que ellos puedan responder a algunas interrogantes que se planteen cada uno de los asistentes. Así que bueno, sin más, le doy paso al doctor Andrés Meandro, y bueno, queda con usted. Bien, buenos días. Gracias a la Asociación de Magistrados del Uruguay por la invitación que nos ha hecho. En nombre de la Instituto de Finanzas Públicas de la Universidad de la República. Gracias a ustedes también por la asistencia. Para entrar directamente en tema, yo estructuré la exposición con una serie de problemas que desde hace mucho tiempo están en el tapete, están en la mesa de discusión acerca de las medidas cautelares en materia tributaria. Entonces, bueno, yo voy a repasar un poco de forma, yo diría, general, o sea, sin hacer alusión a jurisprudencia en concreto de estos problemas, sin hacer mención específica tampoco a posiciones concretas de la dogmática, si bien voy a hacer alguna referencia general. Digamos, cada uno de los problemas ha sido tratado por parte de la dogmática. Hay trabajo de César, hay trabajo de Simón, un viejo trabajo, una vieja exposición conjunta de Simón y de James Wilder, que era profesor de nuestra universidad, hoy fallecido hace años. O sea que muchos de los puntos, hay algún trabajo mío también en alguna revista tributaria, no lo voy a mencionar expresamente, pero simplemente los doy por conocido. Un primer punto que a mí me pareció interesante tratar es el problema de las competencias del juez civil a quien se le pide una medida cautelar en materia tributaria. Porque esto se relaciona con otro problema que yo voy a tratar un poco más adelante, que es la facultad, digamos, qué implicancias o qué significado tiene la intervención del juez respecto de la valoración del acto administrativo o del juzgamiento del acto administrativo, que es el presupuesto de la medida cautelar. Pero un punto que me parecía interesante tratar de antemano, voy a volver sobre este tema, ya le digo, pero como primera cosa me parecía interesante, importante dejar en claro que parecería haber, por lo menos desde el punto de vista doctrinario, quizás hay alguna sentencia que no sostiene lo mismo, pero desde el punto de vista dogmático, por lo menos, yo creo que hay un consenso, y yo lo comparto, en que el juez civil a quien se le pide una medida cautelar en materia tributaria tiene facultades plenas, facultades, yo diría, normales, entre comillas, para decretar la medida, de la misma medida que la tiene en cualquier medida cautelar. Es decir, el juez, para decirlo claramente, no puede entenderse como un simple homologador o validador de una decisión de la administración. Eso quizás podría ser pertinente en otros sistemas jurídicos, en otros países, pero en Uruguay, indudablemente, por lo menos no hay ningún fundamento legal para que esto suceda, sino al contrario. Le son aplicables al juez a quien se le pide una medida cautelar en materia tributaria todas las normas generales, procesales, que le dan al juez plenas facultades para, por ejemplo, valorar la prueba, decidir sobre la pertinencia de la medida o la no pertinencia de la medida, el alcance, la duración, la graduación, el tipo de medidas que se le piden, también la posibilidad de modificar las medidas cautelares en función de su apreciación, que haga de caso de oficio o a solicitud de alguna de las partes. Entonces, este me parece que es un punto importante para dejarlo claro antes de seguir avanzando en otros temas, porque es un poco la delimitación del campo dentro del cual nos vamos a mover. O sea, no hay que partir del supuesto de que la medida cautelar en materia tributaria es un campo distinto en el cual el juez tiene una participación pasiva, sino que es una medida cautelar
en el cual el juez actúa con sus facultades normales, que tiene grandes especificidades, tanto procesales como de fondo, según el caso del Código Tributario, otras peculiaridades que tiene el derecho tributario, pero en general es una medida cautelar frente a la cual hay que pensar y comportarse como una medida cautelar común, digamos. Siguiendo con los elementos de la medida cautelar, el primero es la apariencia de buen derecho, ¿no? Esto no es ninguna novedad tampoco. Es importante recalcar y repetir que, aunque el Código Tributario, cuando se refiere, el artículo 87 del Código Tributario, que se queda específicamente de la medida cautelar en materia tributaria, no menciona concretamente que el juez deberá apreciar la apariencia de buen derecho para decretar la medida o para rechazarla, dependiendo del caso, o sea, para valorar la pertinencia de la medida. Hay un consenso dogmático en que, digamos, esto sí ocurre. Es decir, que el juez tiene que valorar, como lo hacen en cualquier medida cautelar, la apariencia de buen derecho. Por varios motivos. Primero, digamos, por la propia naturaleza de la medida cautelar. Segundo, por el hecho de que el Código Tributario no mencione nada, no es un buen argumento para sostener que la apariencia de buen derecho está eliminada en la materia cautelar. Y, en tercer lugar, porque en el derecho procesal, o sea, el derecho procesal tributario, por revisión del propio Código Tributario, se remite a las normas generales del Código General de Procesos, y aquí, sin duda, que está previsto que en todas las medidas cautelares el juez haga una valoración de este aspecto, y no hay ninguna excepción prevista para esto. Un primer punto cuando se aprecia o se discute acerca de la apariencia de buen derecho era lo que yo les decía hace un rato. ¿Se está invadiendo las competencias del TCA si el juez, para decidir sobre la apariencia de buen derecho, efectúa apreciaciones acerca de la pretensión de fondo de la administración? Porque, vamos a ver, en la medida cautelar tributaria, según el Código Tributario, se solicita por parte de la administración, cuando ya hay un acto administrativo de determinación, pero lo más frecuente es que se apele o que la administración pida la medida cautelar cuando se está en trámite el procedimiento administrativo de determinación de deuda, ¿no? Que es una posibilidad que la admite el Código. Entonces, cuando eso está en curso, cuando está en curso ese procedimiento administrativo, no hay todavía un acto administrativo definitivo, la administración, digamos, tiene una pretensión primaria, que la ha manifestado en lo que va del procedimiento administrativo, quizá la actuación intuitiva, quizá un poco más avanzado, ya hay algún informe técnico o alguna precisión un poco más afinada de la pretensión de la administración. Pero, digamos, hay una posición primaria de la administración acerca de que en una situación que ha fiscalizado, hay un posible adeudo, y recalco el tema, el adjetivo posible adeudo, porque fíjense que si la administración está pidiendo una medida cautelar antes de dictar el acto de determinación, quiere decir que ni siquiera la administración todavía tiene una postura definitiva sobre el tema, no ha dictado el acto administrativo definitivo. Por lo tanto, es una pretensión primaria que tiene la administración tributaria. Pero bueno, con todas estas condiciones hay una pretensión de la administración. Bueno, yo creo que esta persona está debiendo alguna obligación tributaria por tal y cual concepto. Por el tributo A, B, de repente por alguna infracción. Ahora, una idea que en algún momento se manifestó en alguna sentencia, que yo personalmente creo que es una idea equivocada, es que, bueno, los jueces no pueden entrar, o por lo menos no pueden entrar plenamente a la valoración de esa pretensión de la administración, o sea, la apreciación de si hay o no una posible deuda tributaria, porque si así lo hicieran, estarían invadiendo competencias del TCA, que es el que tiene la competencia para juzgar acerca de si el acto administrativo definitivo, o sea, el acto de determinación, cuando determina el procedimiento de determinación de adeudos, es contrario a la regla de derecho. En primer lugar, yo creo que sí hay una limitación para hasta dónde puede llegar la valoración del juez civil a que se le pide la medida cautelar para apreciar la pretensión de la administración, pero es la limitación normal de toda medida cautelar, que es ese examen preliminar sumario
que tiene la apariencia de juzgamiento de la apariencia de un derecho, o sea, después no puede hacer una apreciación a fondo y completa de la pretensión que pide la cautela, tiene que hacer un examen, digamos así, primario, pero bueno, una cosa es hacer un examen primario y otra cosa es no hacer ningún examen. Una cosa es decir, bueno, yo analizo la pretensión hasta cierto punto, y otra cosa es distinta, es decir, no me meto con esto porque es competencia del TCA. Entonces, sobre este punto, creo que hay varios argumentos para sostener que si el juez hace ese examen primario, por supuesto, pero examen al fin de la pretensión de fondo de la administración o de la posición de fondo de la administración cuando pide la medida cautelar, no está invadiendo ninguna competencia. El primer argumento es que, como yo le decía recién, en primer lugar, cuando el juez valora la pretensión de la administración en cuanto al fondo del tema, primariamente, pero la valora al fin, no está juzgando acerca de un acto administrativo definitivo en la mayoría de los casos. Porque cuando la administración pide la medida cautelar, dicta una resolución, porque así lo requiere el Código Tributario, a los efectos de pedir la medida cautelar, pero esa resolución que le está presentando al juez no es el acto administrativo de determinación, es un acto administrativo intermedio, en el procedimiento administrativo, que simplemente pone de manifiesto que a juicio de la administración hay mérito para pedirle a la justicia una medida cautelar, pero nada más que eso, o sea, no se está juzgando el acto administrativo que liquida los tributos y decide la aplicación o no de infracciones y sanciones al contribuyente o al responsable contra el que se pide la cautelar. Es más, hay jurisprudencia del TCA que dice que ese acto administrativo, esa resolución administrativa mediante la cual se decide pedir, acudir a la justicia a pedir una medida cautelar, no es procesable en el TCA, porque dice, bueno, esto no es el acto administrativo definitivo, lo que nosotros tenemos competencia es en el acto de determinación, es el acto definitivo. Este es un acto que en sí no causa perjuicio, lo que causará perjuicio será la medida cautelar, el decreto del juez tratando la medida cautelar, pero eso, bueno, tramítenlo por la vía procesal que corresponda, que no es la acción. En segundo lugar, la competencia del TCA, tal como está prevista en la Constitución, solo es exclusiva en materia anulatoria. Esto es, solo el TCA tiene competencia para, entre comillas, eliminar totalmente un acto administrativo como si nunca hubiera existido. Yo digo entre comillas porque en realidad el acto administrativo, mientras estuvo vigente, despliega efectos, o sea, eso que decimos los juristas, de que, bueno, cuando se anula un acto jurídico, en realidad es como que nunca hubiera existido. No, el acto existió, produjo efectos, la gente modificó su conducta en base al acto anulado. Lo que hay en realidad es una ilusión, llamémosle así, o una suposición, un hacer de cuenta que el acto nunca se produjo. Eso es lo que quiere decir la anulación. Pero bueno, margen de lo que significa anular un acto jurídico cualquiera, el punto es que la competencia del TCA es exclusiva e incluyente en esa materia, en materia anulatoria. Eso no impide que otros órganos jurisdiccionales, como por ejemplo los órganos del Poder Judicial, puedan hacer apreciaciones acerca del contenido de una pretensión cautelar, por ejemplo, de la administración contenida en un acto administrativo, como puede ser esta resolución previa que toma la DGI o que presenta la administración para pedir la medida cautelar, sin que por ello esté invadiendo las competencias del TCA. Yo decía, digamos, un poco gráficamente, es un caso más en que el juez decide incidir tanto, es decir, no se está abriendo un juicio, no se está emitiendo un juicio definitivo acerca del ajuste a la regla de derecho de la pretensión de la administración, o sea, si el contribuyente en forma definitiva debe o no ese impuesto, debe o no las sanciones por infracción de mora, por infracción de contravención, o lo que fuera, sino que a los solos efectos del proceso cautelar, con ese ámbito limitado, el juez está valorando el ajuste de derecho de la pretensión de la administración, con ese alcance tan limitado. Pero eso no quiere decir que no pueda hacer esa valoración de la pretensión de la administración, y con esto no está invadiendo competencias del comando de competencias. Ahora bien, acá hay un punto que me parece interesante y que va por fuera de las competencias del juez, o sea, si puede o no hacerlo. Para mí, claro que sí puede entrar en el tema, que es que el concepto de apariencia de buen derecho es relativo desde el punto de vista subjetivo, diría yo. Porque depende de lo que yo he llamado ahí las condiciones cognitivas del juez. ¿Qué quiero decir con esto?
la familiaridad con una determinada materia determina que aspectos o puntos que para una persona muy inmersa o muy familiarizada con el discurso, con el lenguaje de la dogmática tributaria, de la jurisprudencia tributaria, de la legislación tributaria, sea muy evidente o muy claro, para alguien que lo observa desde afuera, la cosa no es nada clara y aparece una confusión absoluta. Esto pasa, obviamente, no solamente en la materia tributaria, sino con cualquier materia. O sea, más allá de la formación general que tenemos nosotros como juristas, cada materia, las llamadas autonomías científicas, que no son autonomías ni científicas, desde mi punto de vista, de cada una de las subdisciplinas del derecho, en realidad quieren decir otra cosa, quiere decir que se maneja una serie de pautas, una serie de cánones lingüísticos y argumentativos especiales, y hay una serie de técnicas especiales o de habilidades especiales para detectar y abordar problemas en esa materia, que se adquieren justamente por la familiaridad. Entonces, de repente a mí me pueden poner por delante un problema, voy a decir algo, no sé, laboral o ambiental, que para alguien que está muy familiarizado con la materia, es muy obvia la solución, o sea, es muy obvia la corrección o incorrección, y para mí no va a ser para nada claro lo que para esa persona familiarizada sí lo es. Yo le voy a poner un ejemplo. Supongamos que la administración solicita medidas cautelares porque hay una determinación, un proceso administrativo de determinación en curso a un contribuyente del IRAE, ¿no?, del impuesto a la renta de las actividades económicas, es el impuesto a la renta empresario en el Uruguay. Una pequeña aclaración, digamos, todos lo saben, digamos, pero para ubicarnos en tema. En Uruguay, digamos, hay 3 impuestos a la renta. Está el impuesto a la renta de las personas físicas, el impuesto a la renta de los no residentes, pero las empresas, sociedades o personas jurídicas incluso que desarrollan actividades empresariales, no pagan el IRPF, pagan el impuesto a la renta de las actividades económicas, que es un impuesto con una estructura completamente diferente del IRPF. Entonces, por ejemplo, la administración está determinando una deuda a un contribuyente del IRAE y tiene en curso una determinación en la cual la objeción que le hace la administración a ese contribuyente es que dedujo como gasto en la liquidación del impuesto una indemnización por despido por encima de la legal, ¿no? Entonces hay una liquidación enorme, supongan ustedes, una pretensión o una determinación en curso de un monto muy grande por este concepto, y la administración acude al Poder Judicial y dice, bueno, pido una cautela contra este contribuyente. Por este motivo, porque yo le estoy determinando IRAE por este concepto. ¿Cuál es la visión de alguien familiarizado con la práctica jurídica tributaria? No es una apariencia de buen derecho, porque hay una vieja discusión en la dogmática y en la jurisprudencia, en la cual mucho tiempo atrás, quizá ahora la haya moderado, pero durante mucho tiempo la administración tributaria mantuvo una interpretación de la ley, antes del IRIC y ahora del IRAE, de que el concepto de gasto necesario para ser deducible la liquidación del impuesto equivale solamente a lo que es jurídicamente obligatorio. Entonces, si la empresa le abona a los trabajadores partidas que van por encima de lo legal, o encima del laudo del convenio colectivo, o encima del contrato individual de trabajo, como puede ser una indemnización colectiva voluntaria, ¿no?, eso no es deducible porque no es obligatorio, porque rebasa el concepto de gasto necesario, etcétera, etcétera, etcétera. La mayor parte de la dogmática está en contra de esta posición de la administración, porque dice que, bueno, que el concepto de gasto necesario va por otro lado, que hay que evaluarlo en función de las necesidades o la oportunidad para la estructura, para las decisiones de rentabilidad que tiene una empresa. La jurisprudencia TCA osciló durante mucho tiempo, acogió la postura de la administración, luego se plegó a la postura de la dogmática. En fin, es un tema que, digamos, desde el punto de vista del derecho tributario es harto discutible, ¿no? Yo no quiero abrir sobre digamos, un juicio sobre el tema, no. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente. Si alguien que está metido en el tema tributario ve esto, bueno, esto parece que es evidente que no es un caso en el cual la prestación de la administración, de la DGI, en este caso sea, bueno, muy plausiblemente cierta. No es muy plausiblemente cierta. Es un tema tremendamente discutible, y si este tema desemboca en una acción de nulidad de TCA,
Es incierto saber cuál va a ser hoy la posición del TCA, ¿no? Es un tema del cual ha variado el tribunal, es un tema muy, si quiere usted, técnico, y la dogmática tiene una postura mayoritaria en contra de la administración. Hay algunos autores igualmente que lo han estado a favor de la postura de la ley. Pero lo que quiero demostrar con esto es que, desde el punto de vista de alguien familiarizado con el problema. Pero ¿qué ocurre desde el punto de vista del juez a quien se le pide la cautela? Con el tiempo de decisión que tiene el juez, y además, por supuesto, por las condiciones que tiene el juez, que no tiene que resolver solamente sobre este problema, sino que tiene que resolver sobre 1000 problemas más que se le están acumulando en su mesa de decisiones, en su despacho, es muy difícil pensar que va a identificar rápidamente esto, digamos, o que va a hacer una valoración de este problema en los términos que lo haría un experto o alguien familiarizado con la materia. O sea, ¿cómo hace esto para darse cuenta si esto tiene apariencia o no de buen derecho? ¿No? Entonces, bueno, capaz que dice, no sé cuál va a ser la postura del juez, simplemente se lo pongo como ejemplo de que el concepto de apariencia del buen derecho tiene un componente subjetivo muy alto, que yo diría que es, en algunos casos, no sé si en todos los casos, pero en muchos casos, imposible de objetivizar, de determinar a priori, bueno, este es el parámetro que tiene que seguir el juez para determinar si tiene o no una apariencia de buen derecho. Bueno, ahí yo les hice una apreciación, que además, fíjense que esto tiene trascendencia muy grave, porque si el juez, sea cual sea la decisión que tome, ¿no? Por ejemplo, si resuelve acoger la protección administrativa de la administración, lo puede hacer. Primero, tiene que hacerlo sin oír al cautelado, ¿no? La primera decisión. Después puede revisar su posición, eventualmente, si en la vía de impugnación por la que opte el cautelado, sea la vía incidental o la vía recursiva, se le alega que no hay una apariencia de buen derecho, pero mientras tanto, está el problema que tiene toda medida cautelar previa al proceso principal, que es que el perjuicio que deriva de la adopción misma de la medida ya está causado. Entonces, es una decisión muy delicada, y este problema, que yo le digo, la resolución de este problema, que no parece fácil, tiene consecuencias tremendamente graves. El otro gran elemento de las medidas cautelares, en materia tributaria o de cualquier medida cautelar, es el peligro de frustración, ¿no? Y sí, me parece que es importante señalar y remarcar que es un problema de competencia exclusiva del juez civil. O sea, sobre este punto nadie puede decir que si el juez lo valora, decide y lo resuelve de la manera que mejor le parece, o la manera que entiende la autoridad de derecho, esté invadiendo competencias del TCA, porque el peligro de frustración, el periculum in mora, es un tema estrictamente cautelar, que nunca es apreciado ni nunca será valorado por ningún otro tribunal, no en materia del TCA. Entonces no cabe ninguna duda de que está dentro de las competencias del juez civil valorar si existe o no peligro de frustración del derecho cuando la administración le pide una medida cautelar. Ahora bien, bueno, por lo tanto digo, si no lo evalúa el juez civil o el tribunal civil, no lo evalúa nadie. O sea, es un aspecto que quedaría fuera de la decisión de cualquier órgano jurisdiccional, lo cual parece que es más admisible. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son los elementos que, desde el punto de vista del juez, tendría que ser observables y denotar el peligro de una frustración en el crédito? Yo enumeré algunos que habitualmente menciona la administración tributaria cuando pide la solicitud cuando pide la adopción de medidas cautelares. Aclaro desde ya que yo voy a hacer la comparación de cada una de estas evidencias que normalmente alega la administración, comparándolo con lo que también entiende en general la dogmática procesal, no la dogmática procesal, pero la dogmática procesal en general, como elementos típicos de peligro de frustración, de periculum in mora. Por ejemplo,
a veces la administración dice, bueno, el peligro está dado por el elevado monto de la deuda. Esto, en términos dogmáticos generales, no es un elemento que signifique un peligro en sí mismo, un peligro de fluctuación de crédito, ¿no? Porque uno puede, por la sencilla razón, uno puede decir, bueno, la deuda que usted pretende es muy elevada, pero si el contribuyente tiene un patrimonio suficiente para soportarla, o no ha mostrado ningún indicio de querer evadirse del cumplimiento, bueno, que la deuda sea muy elevada en sí solo no es un elemento determinante del peligro de fluctuación de crédito. La no aceptación de la determinación por el supuesto obligado, por ejemplo, en el procedimiento administrativo de determinación de deudas, hay un momento intermedio, no lo quiero aburrir con detalles técnicos, pero que no es el acto de determinación, sino que es lo que se llama el acta de inspección, que no es todavía el acto administrativo definitivo tampoco, pero allí se le comunica al obligado, a quien está siendo objeto del procedimiento, una estimación primaria de adeudo por parte de la administración, y allí se le dice, ¿acepto o no? Esto lo acepta. Incluso en los formularios nuevos hay un casillero que se marca con una cruz. Entonces, en algunas ocasiones yo he observado que la administración dice, bueno, no, hay un peligro de fluctuación de crédito porque el contribuyente no ha aceptado la estimación primaria que le hemos hecho. Pero esto tampoco es un elemento que denote un peligro de fluctuación del crédito de la administración por varios motivos, digamos, ¿no? Primero porque la no aceptación, el más evidente de todo, es que la no aceptación por parte del obligado puede obedecer, y no sé si probablemente, pero posiblemente obedezca a que el obligado puede tener buenas razones y buenos argumentos para creer que la administración no está en lo correcto cuando está determinando la deuda y que piensa llevar esta determinación a la vía recursiva y a favor de lo contencioso administrativo con lo razonable. Entonces, el hecho de que no haya aceptado que él tiene una deuda, además en un momento tan primario del procedimiento de determinación, en sí mismo me parece que no puede ser tomado como una evidencia de un peligro de frustración. Otro elemento que me parece importante y que es complejo en las medidas cautelares tributarias es el elemento prueba. Porque a fin de tomar la decisión inicial, ¿no? De se decreta o no se decreta la medida, que se toma sin escuchar al cautelado, ¿basta con la resolución o es necesario el expediente administrativo? Bueno, yo digo aquí, en principio, si bien el Código Tributario expresamente no dice nada, es más, hay algún párrafo allí del Código Tributario que parecería sugerir que con la resolución sola de la administración pidiendo la cautela basta, esto parece poco razonable en la perspectiva de lo que hemos visto antes. O sea, si el juez tiene que evaluar la apariencia de buen derecho, que sea sumariamente, pero tiene que evaluar la apariencia de buen derecho, tiene que evaluar la existencia de un riesgo de frustración de crédito, parece poco sostenible o poco plausible pensar que eso lo puede hacer solamente con una resolución de 2 hojas en la cual se limita a poner de manifiesto, en definitiva, las conclusiones de la administración acerca de una cantidad de elementos probatorios o no que se recogieron en el expediente administrativo y que permanecen allí, no lo olvide. Por lo tanto, parece, en principio, indudable que por lo pronto las actuaciones administrativas en su totalidad que se hayan cumplido hasta el momento deberían ser o agregadas o solicitadas por el juez en el caso que no se le hayan agregado cuando se le pide el decreto inicial. Lo cual no deja de ser un problema, creo que bueno, no sé si hablará de eso, digamos, pero en la prueba estuvimos hablando un poco de esto, porque volvemos al problema que yo le decía antes. Agregar el expediente administrativo, bueno, podría convertirse en un saludo a la bandera, como gesto simplemente simbólico, si el juez no puede identificar con una lectura más o menos simple dentro del expediente los elementos de prueba que le denotan justamente la apariencia de buen derecho y el peligro de frustración. Por lo tanto, esto creo que es un elemento cuya pertinencia es indudable, pero si no lo complementamos, o si no tenemos resueltos los otros problemas que yo les mencionaba antes, quizá sirva de poco el mero hecho documental de la agregación de una copia de expediente. Después,
bueno, algo más sobre la presunción de legitimidad de los actos administrativos, digamos, en algún momento yo lo vi mencionado, esto, digamos, que bueno, que después, como un argumento más, digamos, para sostener que en definitiva, bueno, puede adoptar la medida simplemente con la resolución. Es decir, bueno, lo que pasa es que se presume la legitimidad de la protección de la administración. Esta es una tesis que me parece que está mal extrapolada, porque en realidad la presunción de legitimidad del acto administrativo tiene base solamente dogmática, o sea, no hay ningún texto constitucional ni que diga que los actos administrativos se presumen legítimos. En realidad es una forma, o un estilo que tiene la dogmática, uruguaya por lo menos, de afirmar o de reflejar el hecho de que en Uruguay, y esto no es ninguna virtud del régimen constitucional uruguayo, más bien yo diría que es un defecto, un déficit, pero bueno, es lo que está en nuestra Constitución, permite que los actos administrativos, presumiblemente contrarios a la regla de derecho, igualmente se ejecuten y se cumplan, aun cuando sean recurridos y aun cuando esté en curso una acción de nulidad contra ellos en especial. O sea, la acción de nulidad de los recursos no tiene un efecto suspensivo. Entonces, esto es lo real o lo que se quiere reflejar con la presunción de legitimidad del acto administrativo. O sea, que el acto administrativo, aun cuando esté contestado en su validez, no deja de aplicarse, ¿no? Entonces, esto, por eso digo, no quiere decir que haya una presunción de ajuste a derecho de los actos administrativos que puede extrapolarse más allá de ese efecto, que puede ejecutarse, o puede pretenderse por lo menos su ejecución por parte de la administración, aun cuando esté en curso una vía recursiva o una vía lucrativa. Bueno, y luego, finalmente, una pequeña cosa, que la agregación de la prueba con la impugnación, digamos, dependerá, porque, por lo menos desde mi punto de vista, como está estructurado el Código General del Proceso al día de hoy, en la materia cautelar tributaria son aplicables las dos formas de impugnación, o sea, tanto la vía incidental como la vía recursiva, el recurso de apelación. Tener simplemente presente que hay limitaciones probatorias, obviamente, en el recurso de apelación que no están presentes en la vía incidental, y que esto puede ser, no es una cuestión judicial, porque después no decide qué vía va a optar el cautelado para impugnarlo, pero sí desde el punto de vista, digamos, de la práctica forense, puede ser importante para optar por una vía u otra, porque el incidente obviamente tiene mayor amplitud en la relación de la realidad que lo que tiene el. Pero bueno, de mi parte, por el momento, nada más, sin perjuicio de los comentarios, preguntas y discusiones que se pueden tener después. Les agradezco la atención y le dejo la palabra a mi compañero César. Gracias. Vamos a hacer así, si les parece. Le agradecemos a Andrés la exposición excelente, como siempre, y vamos a abrir una ronda de preguntas para que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario en esta instancia, y luego le damos paso a la exposición de Alfredo Nogales. Queda abierta la posibilidad de hacer alguna pregunta a raíz de la exposición del doctor Milán, de quien quiera, queda a disposición la posibilidad de hacer alguna pregunta. ¿Vale? Bueno, al final también si nadie va a hacer ninguna pregunta, yo voy a abusar de mi posición de cierto privilegio y voy a hacer 2 o 3 comentarios que me anoté a raíz de la exposición de Andrés. A mi juicio, hay dos cosas, hay unas cosas interesantes que dijo, pero yo me quedo con 2 puntos que me parece a mí, de la lectura del discurso jurisprudencial, sobre todo en las notas, uno advierte que hay una suerte de, no me animaría a decir confusión, pero hay como 2 cuestiones que se intermezclan a veces en algunas sentencias, que es lo siguiente. El problema de la idea de la desaplicación de los actos administrativos, ¿no? Hay como 2 veces en una en la jurisprudencia acerca de si el juez puede desaplicar un acto administrativo, ¿no? Es bastante conocida esta discusión, la mayoría de la dogmática administrativista y tributarista entiende que eso es posible, que el juez civil puede desaplicar sin ningún problema el acto administrativo. Lo que no puede hacer es anularlo. O sea, la competencia de necesidades es exclusiva y excluyente en materia de anulación, pero la desaplicación en el caso concreto sí es posible. Y en contra de esto se ha elegido una corriente jurisprudencial que invoca la coyuntura de la opinión del profesor Torero en una discusión sobre el amparo en las jornadas en la Católica,
es la que entiende que esto implicaría la invasión de la esfera del TCA. Yo le tomé el trabajo de repasar esa expresión de Torero, lo hice realmente un poco al pasar, pero bueno, se le atribuye esta opinión a Torero por gente que trabajó con él, así que doy por buena que ese es el parecer del Torero. Ahora, esta exposición, esta diferencia, o esta polémica, me parece a mí que es trascendente en los procesos en los que está en juego, de algún modo, la aplicación de un acto administrativo. Por ejemplo, típicamente el caso del proceso ejecutivo tributario. En una época, a principios de la década del 90, por ejemplo, se daba una discusión bastante guión por las aguas, sobre el tema de, había unos decretos ilegales de capitalización de recargos por mora, casi todos trabajamos en esta área, lo debemos recordar, y los jueces civiles, esta capitalización de recargos por mora estaba dispuesta por vía reglamentaria. Entonces los jueces civiles empezaron a desaplicar los actos de la administración que establecían la ilegal capitalización de recargos, o sea, no hacían lugar a la pretensión ejecutiva de la DGI. Luego esto, bueno, fue elaborado por ley y este problema está bien. Ahora, esta discusión es pertinente en el terreno del proceso ejecutivo, porque justamente lo que está en juego es la aplicación o no del acto administrativo, nada menos que del título ejecutivo. Pero en el proceso cautelar tributario, esta discusión no tiene ninguna relevancia. Digamos, es impertinente. ¿Por qué? Porque el acto administrativo que aparece en el proceso cautelar tributario es simplemente un acto que se limita a decir, llevar un asunto a la vía judicial. Hay un artículo brillante de Casinelli Muñoz que justamente se llama así, la decisión de llevar un asunto a la vía judicial. Entonces, el acto administrativo que dicta la administración es simplemente para llevar un asunto a la vía judicial. Por ejemplo, el acto que decide hacer una denuncia penal, el acto que decide pedir una clausura de un establecimiento. O sea, simplemente se limita a eso. Y sus efectos se extinguen con la presentación, se extinguen por cumplimiento, con la presentación de la denuncia penal, de la solicitud de medida cautelar, de la solicitud de clausura. Es decir, no se le pide al juez que examine la regularidad de ese acto ni que lo aplique. Mejor dicho, como no se le pide al juez que aplique ese acto, no está en juego la discusión sobre la regularidad jurídica de ese acto. Pero uno ve a veces, en algunas sentencias, sentencias de tribunales, que se dice, bueno, no, al tema del fondo tributario no puedo entrar porque está invadiendo la esfera del TCA y el TCA en definitiva tiene con este punto y el juez no puede desaplicar los actos administrativos. Bueno, me da la impresión que este tema no está del todo bien planteado ahí, hay como una confusión, me parece. Yo creo que después, en cuanto a examinar los aspectos tributarios de fondo en el proceso cautelar, no tiene más remedio, digamos. No hay forma de zafar de ese asunto. No parece posible. Y coincido con Andrés también en que bueno, obviamente que lo hacen sin tanto, pero lo hacen igual que lo hace, por ejemplo, el juez penal cuando examina si en causa, hoy día se formaliza o no alguien por el delito de defraudación tributaria, es decir, tiene que examinar el asunto de fondo. Supongamos, si no hay obligación tributaria, no va a haber lo que defraudar, no va a haber objeto a defraudar. Por ende, también si entra tanto el juez penal, se mete en el fondo del asunto tributario. También lo hacen sin entrar tanto con el juez del proceso cautelar. Hay sentencias después del TCA que justamente tratan bien este tema. Por eso la cuestión de la presunción por lo que dije hace un rato, por la idea de la presunción de legitimidad de los actos administrativos, no tiene tampoco nada que hacer en este asunto, porque el acto que aparece ahí en el proceso cautelar es un acto que está cumplido, que se cumplió con la presunción de la demanda. La cuestión del expediente, eso sí también pasa en un proceso. A mí me resultaría imposible, absolutamente imposible, decidir sin ver el expediente. O sea, es casi como que le pidan, el expediente administrativo me refiero, ¿no? Es como que le pidan a un médico que se pronuncie sobre la situación de un paciente leyendo un extracto de la historia clínica. El médico tiene que revisar el paciente. Y sin ver el expediente administrativo, parece muy difícil ver si en realidad hay peligro de la mano, pero sobre todo si hay un modo de derecho, es decir, si hay elementos, ¿no?, que perfilen que, bueno, que puede haber allí algo cautelar. Hemos visto muchos casos en los que se han robado medidas cautelares que han estado amargadas por mucho tiempo, y luego resulta que llega el TCA y no había obligación tributaria, las obligaciones estaban prescritas o habían cuestiones prescritas. Y después tiene que entrar al fondo, pero para eso tiene que ver el expediente. Parece imposible hacerlo sin ver el expediente administrativo. Desde luego, hay limitaciones, algunas dirían que para quien no está tan familiarizado con esto, pero no hay más remedio que agarrar el expediente administrativo. Pero lo mismo pasa en una acción preparatoria, por ejemplo, que el juez tiene que meterse en la resultancia de su sumario que estuvo mal hecho, por ejemplo, no tiene más remedio que entrar el expediente. Por ende, no
es algo que sea tan esquivo. Tendrá más dificultad, sí, pero parece que es imposible hacerlo sin eso. Me parece que resulta una tarea imposible. Claro, es cierto, a veces el elefantismo, como decía Genaro Carrillo, digamos, de algunos expedientes, hace que la gente le tome un poco de miedo, porque claro, le cae con una torre de papel infernal y hay que meterse allí adentro y con poco tiempo y encima de acordado otros asuntos, yo creo que es complicado. Pero uno cuando más o menos con el tiempo, como le pasa a todas las materias, sabe más o menos qué parte del expediente hay que limpiar y por dónde están las patas de la sopa. Y bueno, esa cosa simplemente, subrayo este punto que me parece importante, ¿no? La idea de aplicación, desaplicación de actos administrativos. Esa discusión, digamos, hay que radiarla del proceso cautelar porque no tiene sentido acá, me parece que no tiene ningún sentido acá. Pero bueno, simplemente abusé de la posibilidad de hacer ese comentario porque me parecía importante, quizá complementario con lo que había hecho Andrés. Hoy doy la palabra a Lorena que quería. Cuando yo estaba en primera instancia muchas veces resolví con la resolución solamente, porque la DGI fundaba lo que resolvía de forma detallada. Se hizo la inspección, en la inspección se advirtió que no se facturaba, que se estuvo 2 días ahí, no había facturación, y entonces se solicitaba la clausura. Por ejemplo, en el caso de a mí me alcanzaba con eso. Si después el administrado, que todo era rápido, porque las medidas cautelares también, todo es rápido, no estamos en el plazo de los 3 meses, que después no se lo deja tener más actividad. Yo decretaba la medida cautelar con esa resolución fundada, porque me parece que el Código Tributario me habilitaba. Después el cautelado me venía y me decía, no, esto no era así, porque esto me pasó esto. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Pero nunca demorábamos los 6 meses. Entonces, siempre creo que era posible. Hola, sí, yo primero que nada creo que hay una diferencia entre la clausura de establecimiento y la medida cautelar. No, pero son cosas, creo que, con todo respeto, que no son comparables, porque en la clausura de establecimientos, por lo menos como lo ha entendido la jurisprudencia de hace ya 20 años en Uruguay, el procedimiento de aplicación es, se decreta la medida de clausura, se hace la providencia con citación, y hay una práctica administrativa de no hacer efectiva la clausura del establecimiento hasta que no ha terminado el incidente mediante su segunda instancia, eventualmente, mediante el cual se tramita la oposición a la providencia con citación. Con lo cual, el decreto inicial de clausura, el decreto liminar, llamémoslo así, de clausura, delicta, juez civil de primera instancia, no tiene un efecto en sí mismo perjudicial. La clausura queda pendiente hasta que se resuelve todo esto, con una combinación, digamos, de una buena práctica administrativa, diría yo, más una buena práctica judicial, porque hay que decir la verdad, que los jueces han adoptado este procedimiento sin que lo prevea la ley, ¿no? La ley, si uno lee fríamente la ley, no prevé que la providencia de la clausura de establecimiento se lo providencia con citación, pero es una buena práctica judicial. Pero yo creo, y aquí tengo una discrepancia con lo que expresabas, que el proceso cautelar es sustancialmente diferente, porque en definitiva, lo primero, la medida cautelar cuando se decreta causa perjuicio inmediatamente. Eso es primera cosa, ¿no? El embargo puede estar significando, por ejemplo, que si el cautelado, el contribuyente, posible deudor, se va a presentar una licitación, por ejemplo, si hay que contratar con el Estado, ya no lo puede hacer, por ejemplo. Eso es un punto. Y segundo, yo reitero la idea de que lo que dice la administración en un acto administrativo frecuentemente cambia cuando se llega en el acto administrativo primario o intermedio, donde se pide la medida cautelar, muy frecuentemente cambia por posición de la propia administración cuando se llega al acto administrativo definitivo, y además lo que se expone en un acto administrativo de una manera aparentemente clara, puede no ser así al final del día. Vamos a entendernos de una vez. Y lo que voy a decir no es un pecado. La administración, cuando comparece a litigar,
como cualquier litigante del mundo, acá y en cualquier parte del mundo, actúa de manera estratégica. O sea, presenta las cosas de la manera más favorable para que su pretensión sea viabilizada, como hace cualquier persona del mundo, y está bien que así sea. Entonces, un acto administrativo, como cualquier acto jurídico, como cualquier sentencia, no es un procedimiento objetivo, infalible, puramente deductivo de valoración de una serie de hechos y de aplicación mecánica y indudablemente correcta de antemano de las normas jurídicas. Parte de una valoración subjetiva de la prueba que hacen los funcionarios de la administración, como lo hace cualquiera, como lo hace un juez también, o sea, esto es inevitable lo que estoy diciendo. No es un demérito de la administración, pero creo que ayuda a poner las cosas en su debido lugar. Hay una valoración subjetiva de los elementos de prueba que hacen los funcionarios de la administración, hay una posición subjetiva también de cómo se aplican las normas. Entonces, en algunos casos puede ser, efectivamente, que sea como se ha dicho, que el caso es indudable, pero uno, viendo la resolución, no sabe lo que hay atrás de la resolución. O sea, capaz que, claro, cuando uno ve todo el expediente, dice, sí, bueno, sí, realmente, lo que decía la resolución que amplió la medida cautelar es algo indudable, porque la prueba es demoledora, porque no puede haber dos opiniones acerca de que el contribuyente, por ejemplo, no facturó, bueno. Pero cuando uno no sabe si atrás de la resolución, ¿no?, puede haber, por ejemplo, una valoración de hechos por parte de la administración que pueda ofrecer alguna duda, ¿no? Voy a poner un ejemplo que lo vi yo en mi práctica profesional y que puede haber uno entendido. Primero, la administración le pidió a un contribuyente medidas cautelares, ¿por qué? Porque había hecho una cantidad de archivos de caja en varios locales de la empresa. El archivo de caja, o sea, si le llega a la empresa, no sé qué, entonces dice, bueno, a ver, ¿con cuánto empezaste la caja de hoy? No sé, 1.000 pesos. Bueno, hoy a las 12, ¿cuánto tenés en la caja? No sé, 4.000 pesos. Se coteja esa diferencia con la factura del día y se dice, bueno, un comercio minorista, ¿no? Entonces, lo que no está facturado son ingresos negros, cosas que no facturan. Entonces, en una inspección sorpresa que se hizo en varios locales simultáneamente, se habían detectado diferencias en el archivo de caja. Pero cuando uno las miraba, entonces presentaron la medida cautelar, bueno, hay diferencias en la caja de operaciones no documentadas, etcétera, etcétera. Cuando uno veía el porcentaje de diferencia en el archivo de caja, era en un caso el 1,04%, en otros casos el 0,67%, el 0,4%, o sea, eran diferencias de 20 pesos, 15 pesos. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista en la contabilidad, por ejemplo, se admite que diferencias de tan pequeña envergadura no sean relevantes. ¿Por qué? Porque es un cambio que se dio mal, porque se olvidaron de contar, o sea, si en la caja se dice, si hay, por ejemplo, 1.000 pesos, que haya, no sé, 15 pesos de diferencia o 7 pesos de diferencia, no es relevante. En cambio, cuando la administración de repente presenta eso, no digo que la administración lo haga siempre de esta forma, pero en este caso presentaba, hay diferencias en el archivo de caja, entonces se presume que hay operación no facturada. ¡Opa! Cuando uno lo ve en la resolución. Ahora, cuando lo confronta con el expediente, parece que no era una cosa tan terrible, ¿no? Porque es una cosa diferente. Entonces digo que, bueno, y ni que hablar en un caso más técnico como el que yo les estaba presentando, de lo que se está discutiendo, la deducibilidad de un caso en el IRAE. Digo, en general, por eso me reafirmo en la idea de que no parece lo más adecuado pensar que se puede hacer una valoración de la apariencia de algún derecho y del peligro de frustración solamente basándose en la resolución que puntualmente pide la administración. Y perdón porque me sentí tremendamente con la... La liviandad a la hora de valorar puede ser también porque después el implementado tributario puede pedir la suspensión, porque está analizando el acto en el TCA. Entonces, que esa potestad no la tiene en el CESI. ¿Me explico? Sí, pero cuidado porque la suspensión. Sí, pero cuidado porque, primero, la suspensión es la suspensión del juicio ejecutivo, no de la medida cautelar. Y además, la suspensión no supone el levantamiento de la medida cautelar. O sea, impide que se llegue a la ejecución. No, pero con más eso nada. logra suspender los efectos.
Sería el mismo caso de la clausura. Queda sin, en definitiva, no se va a ejecutar nada, no se va. Bueno, pero el problema, y vuelvo al tema, la medida cautelar, pero la medida cautelar causa un perjuicio en sí misma, sin llegar a la demanda. ¿No? O sea, el tener un certificado de registro de inhibición o el tener un embargo en las cuentas bloqueadas en un banco, eso causa un perjuicio en sí mismo, no es, digamos, algo, digamos, simplemente, digamos, el perjuicio no deriva solo de la ejecución. Pero bueno. De todos modos, yo pienso que tiene que estar en igualdad de condiciones de administración que el resto de los créditos. Pero pienso que parte del tema de la valoración se puede ver a eso. Un apunte más chiquito. Es cierto lo que dice la doctora Martín, eso pasaba muchísimo hace unos años y la CISA se decidía con la resolución. Y es más, una cosa mucho más grave todavía, y eso me tocó vivirlo como abogado de administración. La prórroga de la medida cautelar, o sea, las medidas cautelares son prorrogables a pedido de la administración, de mínimo de 6 meses pueden ser prorrogables normalmente por 6 meses más, por un año más se da. Bueno, yo trabajé en la administración allá por el 2008, a partir del 2008, y en esa época pedíamos la prórroga de la medida cautelar con un escritito de una carilla, y éramos felices y contentos, y nos daban la prórroga de la medida cautelar sin ningún problema, y no pasaba nada, ¿no? Pero la ley lo que reclama es que la prórroga se disponga cuando digamos, el procedimiento no se haya demorado por razones imputables a la administración. O sea, es decir, ¿qué dice la ley? Te doy la prórroga si me probás que impulsaste el procedimiento administrativo, si no cajoneaste, digamos. Básicamente es eso. Bárbaro. Entonces, en realidad, eso tengo que probárselo después. Bueno, bárbaro, pero con un escrito que dice simplemente pido la prórroga por 6 meses más, no probás nada. No pasaba nada, ningún problema, no se murió nadie, se daban las prórrogas sin ningún problema, era un trámite. Hasta que un día Cardinal sacó una sentencia que revolucionó el asunto. Y dijo, bueno, no debe nada la prórroga, está injustificada, revocó la sentencia, revocó la sentencia y dijo, no, esta prórroga está injustificada porque en definitiva no me probaron que claro, no me probaron que en realidad que vos te merecés la prórroga porque en realidad impulsaste el procedimiento y no lo cajoneaste. Bueno, y a partir de ahí eso fue una revolución, la administración empezó a probar, a juntar testimonio del expediente y decía, mire, sí, en realidad no lo cajoneé, que demoró porque el contribuyente presentó que no pagó después la vista, propuso 25 pruebas, esto y lo otro, y el asunto, digamos, se acreditaba y había que probarlo. Bueno, y digamos, en definitiva, hubo un juez que cumplió la ley. Pasó eso, punto y afuera. Y ahí el juez, en la prórroga, en el estado actual de las cosas, no tiene otra alternativa que mirar el expediente. Tienen que meterse a ver qué pasó en el edificio de ladrillo del BPS o en la San de Crespo, a ver qué hicieron con el procedimiento, si el procedimiento avanzó o no avanzó. Es decir, ahí en esa etapa es inevitable llegar ahí, y ahí no basta reducción, no basta medida, no basta nada. Bueno, si no hay más preguntas, te doy paso a las preguntas. Bueno. Voy a marcar el comienzo para probar el tiempo que estoy llevando. Estamos en la cara de Julio, no te respetamos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, así que como si lo hubiera dicho yo. Muy bien. Así que vamos a ver el plancito que teníamos en la exposición. Vamos a arrancar desde las diferencias que existen entre el proceso cautelar común general y el proceso cautelar tributario. Luego vamos a ver qué consecuencias tiene la constatación de estas diferencias. Y después vamos a analizar la resolución fundada de la administración, que es, digamos, esa resolución fundada sustancialmente considerada, no formalmente, ya, sustancialmente considerada. Y dentro de esa resolución, los dos elementos esenciales del proceso cautelar tributario, de todo proceso cautelar tributario en general, ¿no? El humo de buen derecho, el derecho de unimora, y finalmente vamos a dejar para el final el análisis de la prórroga de la vigencia. Veamos las diferencias. En primer lugar, no se verifica el efecto de nivelación de la contracautela. Quiere decir, tenemos un acreedor
¿sí? Que la ley le autoriza a solicitar medidas cautelares sin contracautela. Digamos que acá el efecto de nivelación en cualquier acreedor es, bueno, no voy a pedir cualquier medida cautelar, voy a pedir aquella medida cautelar que pueda justificar. ¿Por qué? Porque, de lo contrario, voy a responder por los daños y perjuicios que causa. Así que esta es una primera gran diferencia entre el proceso cautelar general. Por supuesto, diferencia fundada en la ley. No estoy diciendo que esto sea fruto o producto de una interpretación. Está en la ley. Segundo ejemplo. Ausencia de inmediación procesal en la producción de la prueba de cargo. La prueba de cargo, es decir, la prueba de que efectivamente hay el humo buen derecho y el riesgo, es una prueba que se produce, se organiza, se establece precisamente en el procedimiento administrativo. ¿Sí? Así que sin inmediación procesal, es decir, sin la participación directa del juez. El juez, digamos, no ha hecho preguntas, el juez no ha relevado ningún elemento, ni ha solicitado ningún elemento de prueba. Tercero, el conocimiento de las circunstancias del caso. Bueno, como contrapartida de lo anterior, ¿sí? El conocimiento, que por otra parte se dice sumario, ¿sí? Provisorio, pero el conocimiento, el artículo 87 del Código Tributario, le dice al juez que debe considerar las circunstancias del caso. Acá el verbo muy importante, debe. Debe, no quiere decir puede. Debe quiere decir debe. Así que en este aspecto, considerar las circunstancias del caso, tengo que decir, bueno, ¿qué circunstancias son las del caso? Bueno, no puede haber otras circunstancias que no sean tributarias. Porque no estamos en un proceso de familia, no estamos en un proceso civil, no estamos en un proceso tributario, proceso cautelar tributario, y las circunstancias son de naturaleza tributaria. Quizás, coincidiendo con Andrés, lo único que podríamos decir que es tributario o estrictamente tributario es el periculum mora. Simplemente en ese aspecto, esto es general para todos los procesos cautelares tributarios. Cuarta diferencia. Se realiza un proceso sin oír, inaudita ante la paz, sin oír al cautelar. Y lo peor de todo es que no se le oye en el proceso, pero no se le oye en el procedimiento. Prácticamente en el procedimiento administrativo, antes de la solicitud de medidas cautelares, no tuvo vista. Quiere decir que, salvo que estemos frente a un sujeto pasivo activo, ¿sí? A un casi un profesional, que conozca la materia, salvo en este aspecto, la parte está absolutamente silenciosa. Y entonces esto obviamente afecta el grado de certeza de ese conocimiento por parte del juez. No estoy diciendo que no exista certeza, digo que relativiza la certeza del conocimiento. Luego, medios probatorios ordenados y producidos sin participación directa del juez, ya lo vimos. El relevamiento de la prueba de cargo por la actora, también son los inspectores de la fiscal los que realizan la recolección de los medios de prueba. Y todo esto nos llevaría entonces a recomendar prudencia en la valoración de la prueba, porque son digamos, diferencias que no se verifican en el resto de los procesos cautelares, ¿sí? Donde es el juez el que eleva la prueba, donde tiene participación directa, donde la controla, donde hace las preguntas a los testigos, etc. Aquí las preguntas las hacen los equipos ejecutivos. Y
Yo les estoy diciendo que prácticamente la prueba a la que se dirige la administración todavía es aquella prueba medieval de la confesión. ¿Sí? Apunta a la confesión y vamos a ver incluso lo relativo que es esta confesión. Bien, entonces, consecuencias. Control jurisdiccional del expediente administrativo. En esto coincidimos los tres y creo que lo hacemos enfáticamente. ¿Sí? El juez debe acceder al expediente administrativo en forma previa al dictado del decreto que establece la. Yo me permito casi redactar lo que yo haría si tuviera el lugar de juez. Me viene una medida cautelar, una demanda, conjuntamente con la resolución. Y nada más. Entonces, yo le pondré, agregado testimonio del expediente administrativo, se proveerá. No estoy diciendo ni que sí ni que no. Estoy diciendo, tráigame el expediente administrativo. Y luego, bueno, entonces, ahí, con fundamento, dictar lo que corresponda a él. ¿Por qué ponemos el acento en la agregación del expediente administrativo? Porque eso ya ha tenido, digamos, consecuencias prácticas en el número de medidas cautelares que se. Antes se pedían un número muy grande de medidas cautelares por parte del derecho. Cuando los jueces empezaron a pedir, cosas que se ha constatado que empezaron a hacer de forma generalizada, empezaron a pedir los expedientes administrativos, inmediatamente la administración elevó el estándar de control interno. Quiere decir, hay cosas que no pasan. Entonces, vamos a filtrar mejor el número de medidas cautelares. Así que la mejor forma, digamos, de administrar, digamos, este número de medidas cautelares es justamente pidiendo el expediente administrativo por parte del juez. Muy pocas veces la administración, yo he visto, muy pocas veces la administración lo ha agregado el expediente administrativo de oficio. Así que es muy importante esta elevación que se produjo en el estándar de control interno de la bueno, agregar el expediente administrativo, entonces vamos a ver, comprendemos perfectamente lo que ya dijo Pepe, lo que dijo Andrés, en cuanto a que muchas veces podemos estar agregando un expediente que capaz que tiene, no sé, 500 hojas. ¿Sí? Pero aquí es importante ver cómo se lee un expediente administrativo. Yo, digo, no tengo una receta, pero sí, ¿qué es lo que hago yo? Que me quiera tomar, que la tome. Yo voy primero al acta final de inspección. Identifico el acta final de inspección. Ahí empiezo a leer el expediente. No antes, empiezo a leer el acta. Y luego voy viendo las distintas actas y los distintos medios de prueba que se fueron agregando, comparando lo que dice el acta final de inspección con las pruebas. Y aquí hay que hacer un matiz. Cuando estoy hablando del acta final de inspección, estoy hablando de la verdadera acta final de inspección. Esto es, de un informe del equipo inspector hacia su jerarca, el jefe del equipo inspectivo, que es aprobado por el jerarca, ¿sí? Y que contiene, de alguna forma, son 3, 4, 5 páginas por lo menos, en el cual prácticamente está ya determinado todos los puntos e incluso está fundamentado, o debiera fundamentarse, en la solicitud de medidas cautelares por parte del equipo inspectivo, cosa que luego se traslada a la resolución final. No es el acta final de inspección, pese a que así se llama, porque bueno, las cosas a veces
las cosas son, las cosas no son lo que se llaman, sino las cosas son, el llamado en la jerga número que se llama, es en un formulario 396, puede cambiar el número, le ponen 397 o el 288, pero hoy se llama el 396, que es puramente, digamos, la cuantificación de la liquidación que hizo el equipo efectivo sin explicar cómo se llega a esa liquidación y a ese número, solo de la parte tributaria, más las multas y recargos. Y eso se le notifica al contribuyente, se le cita, y el contribuyente va, se le comunica y se le da la opción de reconocer o no lo reconocer. Digamos que la finalidad de este número es precisamente que si la persona reconoce, ¿sí? Si reconoce, bueno, va o puede dar lugar a, digamos, a una especie de convenio de facilidades de pago en donde, digamos, quizás eluda por esa vía las medidas cautelares. Pero muchas veces el contribuyente está, digamos, digamos, no reconoce porque no está de acuerdo con la liquidación que se le hizo, o porque no sabe cómo se hizo esa liquidación. Y esa es la forma en que marca su discrepancia, digamos, con el reconocimiento. En ese aspecto, entonces, diríamos que esa no es el acta final, a la que yo me estoy refiriendo a la posterior. Y esto, sobre esto hay posición firme del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que dice que este número no es el acta final, sino la otra. Bien, y vamos a ver que hay una alta identidad, tanto argumental como de liquidación, de este informe de la verdadera acta final de inspección con lo que después va a ser el acto de tentativa. Prácticamente hay una identidad muy grande, muy pocas veces se modifica esto, digo. Sí se puede modificar por las defensas que haga el contribuyente cuando se le otorgue vista, pero esto ocurre después que ya tiene la medida cautelar. Quiere decir que, como se le va a dar vista después de la medida, después de que se está sufriendo la medida cautelar, entonces prácticamente es recién en ese momento va a poder decir algo en el expediente. Segundo elemento, que es la resolución fundada. La resolución fundada es un acto administrativo. Ese acto administrativo tiene que estar fundado y tiene que tener coherencia con los elementos fácticos recogidos o relevados por el equipo inspectivo. Es decir, con los indicios objetivos que emanan en esa inspección fiscal. Entonces, es un acto jurídico, ¿sí? Pero no es la prueba del humo del buen derecho, ni del periculum mori. La prueba estará en los elementos, en los indicios objetivos, no en un acto subjetivo. Es tan relato como es una demanda. Porque no quiere decir que no sea verdadero o no. Estoy diciendo, es puro relato lo que realiza la administración cuando dicta el acto administrativo correspondiente. Se verifica en este aspecto todos esos elementos que antes ya dijiste con relación, diríamos, a cómo actúa la administración desde el punto de vista estratégico. O sea que entonces, por ser relato y no un hecho objetivo, un indicio objetivo, ¿sí? No resulta idóneo para ser el único soporte, digamos,
de la pretensión cautelar. Y esto nos vuelve a reafirmar sobre el aspecto esencial, que es el examen de experiencia administrativa. Decía hoy Andrés que el juez realmente cumple una función esencial en este proceso cautelar. Es cierto, nosotros siempre, incluso lo mencionamos ya en el 96, que el dueño de las medidas, el señorío de las medidas, lo tiene el juez. ¿Sí? Y lo dijo, por ejemplo, el famoso concepto que utilizó Simón, por ejemplo, con Juairo, también en la década del 90, 98, cuando habló de que el juez no es un homologador. ¿Sí? Porque no tiene ningún sentido toda la preparación, toda digamos, la trascendencia de la tutela jurisdiccional en el Estado de Derecho con una actividad homologadora de una pretensión de la administración. Casi registral, digo, me parece que es, digamos, sostener la homologación, me parece absolutamente equivocado. La agregación del expediente administrativo tiene también otra función. El juez no solo dirime controlar, el juez no solo se pronuncia sobre la legitimidad, por ejemplo, de los actos de los reglamentos. También el juez debe buscar su conocimiento. Y su conocimiento, estamos hablando acá de la capacitación, de lo que lee antes, de forma abstracta, no, estoy hablando del conocimiento de los hechos, de ese elemento. Y la única forma en que se ha inventado hasta ahora de que el juez conozca los hechos es mediante la contradicción, mediante el fomento de la contradicción, mediante las oportunidades bilaterales que todo proceso tiene. Es lo que hace todo juez. Escucha una parte, escucha la otra, se le agrega la prueba de cada uno de estos relatos, y luego decir, con conocimiento específico de esas circunstancias. Ahora, en este caso, en el proceso cautelar, ¿sí? Justamente el hecho de que haya una parte que no puede, que no ha hablado, que no pudo hablar hasta ahora, y que se va a decidir porque otra limitación que tiene el juez es no puede otorgar vista, lo dice claramente el artículo 87. ¿Sí? Cercenándole esa posibilidad al juez de conocer la otra parte, digamos, ¿qué tiene para decir esa cautelar? Pero eso está en la ley, no puede cambiar. Es esa la realidad. Entonces, en este caso, esa agregación del expediente, o sea, que el juez solicite previamente la agregación del expediente, va perfectamente a facilitar la contradicción. ¿Por qué? Por una razón administrativa que es la siguiente. Si me viene al estudio una persona, mire, me llegó este cedulón. ¿Cuándo le llegó? Me llegó hace 2 días. 2 días. Tenemos 6 días, le digo, 6 días para interponer nuestra defensa, sea por la vía de los recursos, sea por la vía incidental. Sí, me quedan 4. Pero tengo que pedir el expediente administrativo, porque defender a alguien sin el expediente administrativo es absolutamente inútil. Muy bien, presento escrito para pedir acceso al expediente administrativo. Y esto ha sucedido de que cuando uno pretende acceder al expediente administrativo de la Dirección Penal Positiva, tiene que presentar un escrito y eso pasa a jurídica, se ve si se le puede dar o no se le puede dar, y luego finalmente se le autoriza. Yo pongo en esas autorizaciones, el plazo se vence a la hora tal del día tal. ¿Correcto? Me han dado los expedientes, me los han dado
3 o 4 horas antes de que se venza el plazo. ¿Sí? Así que ahí adquiero el problema de las 500 hojas que esté pendiente, tratar de ver cómo voy a defenderlo. Me ha pasado eso. Pero también me ha pasado alguna vez, muy poca, pero alguna vez, cuando la administración sostiene que puede haber una denuncia penal, no me lo han dado. Entonces, a veces he ido con el escribano para aprobar esa situación, y otras veces directamente a la administración me lo doy por escrito, no se lo doy, no está en condiciones de que acceda al expediente. Sucedió una vez y dije, bueno, esto evidentemente ya es un motivo para defenderse. La mala noticia es que no tuve suerte ni en primera ni en segunda. O sea, así que vean las dificultades que muchas veces esto puede ocasionar. Entonces, digo, si el expediente ya está en el proceso cautelar, cuando le llegue, voy a tener acceso inmediato. Y por eso, digo, se va a fomentar la contradicción y, consecuentemente, el conocimiento después de las circunstancias típicas de ese expediente. Vamos a ver el humo de buen derecho. Entonces, ¿dónde corresponde ubicarlo? Y bueno, hay que ubicarlo en el expediente administrativo. No puede estar ubicado en la resolución. Hay algunas sentencias que he visto, viejas me parece, que nos sostenían ubicado en la resolución fundada, me parece desacertada esa ubicación. Debe estar en la prueba de cargo de los hechos, ¿sí? No se trata de prueba trasladada, porque es una prueba producida en un procedimiento administrativo, no en otro proceso. Inexistencia de la presunción de legitimidad de los actos administrativos, magníficamente expuesta por la letra, para llegar. Sí puedo decir que muchas veces en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo son más los errores cometidos por estratégicos o de procedimientos cometidos por la administración, los que fundamentan muchas de las sentencias acusatorias. Eso es algo bastante bueno. Y hablando del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y hablando de medios de prueba, hay que tener en cuenta que en diciembre del año pasado se dictaron 3 sentencias que por primera vez en el Uruguay ya lo habían hecho en materia disciplinaria. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo admitió la aplicación del principio que prohíbe la autoincriminación en materia tributaria, basado en el artículo 20 de la Constitución, artículo 8.2, actos de esta década, y estableció la nulidad de la confesión. ¿Sí? O sea, una confesión en que no se verificaron las llamadas advertencias penales. Quiere decir, no se le advirtió a quien confesaba esa situación. Y más todavía, muchas veces esas confesiones, como lo hemos analizado, en esos casos, esas confesiones estaban provocadas por preguntas subjetivas. Quiere decir, por un interrogatorio subjetivo. Y entonces, bueno, ese elemento también está indicando que muchas veces cómo hay que ver y cómo hay que analizar las declaraciones que se efectúan por parte de los sujetos pasivos y la forma en que interrogan normalmente los funcionarios de disciplina positiva, inspectores, que vamos a aclarar son contadores y tienen 0 formación jurídica, ¿correcto? O sea, no creo que haya mala intención, pura y simplemente no tienen el suficiente conocimiento para distinguir una pregunta subjetiva de una pregunta normal. Bueno,
¿Qué es el humo del buen derecho? Y bueno, es un juicio de probabilidad. ¿Quién realiza ese juicio de probabilidad? ¿Quién decreta la medida cautelar? O sea, el juez cautelar. ¿Y sobre qué probabilidad? Sobre que la pretensión cautelar del actor, o la parte actora, va a progresar en otro proceso al que este proceso cautelar está accediendo. Así que lo que tenemos que comparar es el pronóstico que realiza este juez cautelar con la resolución en el proceso posterior sobre este juicio. Y vamos a, acá en esta estructura procesal podemos llegar a tener 4 sentidos. Primero, un auto liminal en el proceso ejecutivo. Un segundo acto que es una resolución de un proceso ejecutivo donde se interpusieron excepciones. Una tercera sentencia es cuando se resuelve el juicio ordinario posterior, eventualmente. Y todavía más cuando se resuelve el proceso contencioso anulatorio ante el TGA. Así que ese juicio probabilístico, comparativo, debe tener en cuenta toda esta gama de posibles futuras sentencias. Posibles, estamos hablando de futuras. Y dentro de esta gama de sentencias vamos a tener una muy especial, que es la del Tribunal de los Contenciosos Administrativos, ¿no? Porque lo dejamos nosotros, es pura y simplemente porque tiene preponderancia sobre lo decidido en el proceso ejecutivo andaluz, obviamente. Y donde se haya suspendido, ahí sí donde estaba la suspensión en el juicio ejecutivo. Así que esa decisión del TCA, el proceso ordinario del TCA, va a tener esa preponderancia. O sea que es un examen probabilístico que no solo alcanza al proveimiento inicial del proceso ejecutivo tributario, donde probablemente, porque es una manifestación de voluntad de la administración dictar el acto de determinación, y probablemente vaya a coincidir con la liquidación y con los argumentos que se manejaron, o parte de los argumentos que se manejaron en la resolución fundada. O sea que tenemos que ver todos los otros actos procesales y la previsión de que eventualmente pueda existir hechos modificativos, hechos impeditivos o hechos incluso extintivos. Y todo esto lo tiene que relevar el juez. Y esto lleva tiempo. Entonces, acá el tiempo es fundamental. Y no hay apuro. ¿Por qué? Porque el juez lo que está dictando al decretar una medida cautelar es una interlocutoria. No es un acto, no es un decreto de mero trámite. O sea que no están corriendo el plazo. Tómense el tiempo necesario para hacer, digamos, los fallos fundados. No solo porque eventualmente pueda haber una apelación, sino además porque son la garantía de una tutela jurisdiccional efectiva. Son los soportes titulares de la función más garantista que existe en el Estado de Derecho, la función jurisdiccional. Bien. Y bueno, obviamente que en este proceso hay infinidad. Andrés puso unos ejemplos quizás algo complicados, yo puedo tener otros un poco más precisos, más simples, pero puede haber situaciones de no gravabilidad, puede haber responsabilidades tributarias, puede haber prescripción, puede haber, digamos, cuestiones atinentes a la defraudación, en fin, etcétera, etcétera. El periculum in modo. Bueno, en el periculum in modo, tengamos en cuenta que la defraudación en el Código Tributario se castiga de 1 a 15 meses. Una diferencia enorme. Sin embargo, las
las defraudaciones, pero más probadas y más impecables, más evidentes, se aplican hasta ahora de 1 a 3 veces. ¿Sí? Igual, ya con una lo dan vuelta y lo sacude la administración con esa sanción, ¿correcto? Pero si va por 3 veces, realmente es una sanción muy fuerte. ¿Sí? Ahí también incide en el película Unimora la multa por mora y los recargos capitalizables, la duración del tiempo. Luego, aquí tenemos que hay veces en que el sujeto pasivo algo dice. Y puede decir, sin que no se le puede impedir a decirlo en el procedimiento administrativo, y eso lo pueden ustedes comprobar, que el sujeto pasivo establezca la existencia de respaldo patrimonial avaluado, por ejemplo, por tasador, que existan pagos a cuenta de un porcentaje mensual de facturación, o que existan imputación de los pagos parciales. Esto a veces sucede porque otra de los graves aspectos que tiene las medidas cautelares es que inciden sobre la ley de inclusión financiera. Quiere decir, hoy en una medida cautelar se puede pedir el embargo en las cuentas bancarias. El dinero que queda en las cuentas bancarias lo tiene el banco y lo tiene también lo tiene el banco y lo tiene y no lo tiene ni el contribuyente ni lo tiene la administración. Entonces, ahí hay un tema de imputación de los pagos parciales. Hay una nota que yo aquí en la justicia uruguaya y bueno, me queda solo para decir la prórroga de vigencia de la vigencia. Me parece que es en un minuto. No tengo nada más que agregar a lo que ya se dijo. Entonces, fundamental, agregación del expediente administrativo. Segundo aspecto, quiero hacer referencia solo a 2 normas que vienen a ser importantes, también son normas extraordinarias. La primera es el artículo 104 del título 1 del texto ordenado de la DGI. Es una norma que protege, precisamente protege, y reenvía, digamos, además del artículo 85 del Código Tributario, protege las posibilidades del juez y las facultades del juez, plenas facultades del juez a las que se refirió. La segunda norma, que también tiene importancia, es la revisión a los indicios objetivos de prueba. Y esta es el artículo 15 de la ley 18.718, en donde se le dice, en ese proceso, al juez, proceso tributario, se le dice que atienda a todas las circunstancias de hecho, ¿sí? Y que atienda también a los indicios objetivos, no subjetivos, objetivos. Quería solamente hacer referencia a dos normas que creo que asisten la labor de tutela jurisdiccional en el proceso cautelar. Gracias. Casi en el plazo que tenemos establecido, queda abierto la posibilidad de hacer preguntas a partir de tu posición. Si no hay preguntas, hacemos un corte para café. Gracias.